Parents of a 13-year-old boy who died participating in a TikTok Benadryl challenge are warning other parents to keep an eye on what their kids are watching on social media. It's an over-the-counter drug that is used frequently, but it's being abused in this challenge for its side effects, which in turn are harming and killing young people. La habitación del hospital estaba silenciosa, interrumpida solo por el suave pitido de los monitores y el ruido constante de las máquinas que rodeaban la cama de Jacob Stevens. Su cuerpo estaba tendido en la cama inmóvil, mientras un ventilador artificial lo mantenía respirando apenas. Los latidos de su corazón a través del cardiograma eran la única señal de vida, en un escenario irremediablemente distante de la vitalidad que alguna vez tuvo. Los médicos habían trabajado durante horas para estabilizarlo, pero las imágenes cerebrales mostraron un panorama desolador. Una actividad mínima propia de una criatura no racional. Los esfuerzos por mantenerlo con vida, aunque inquebrantables, no parecían estar haciendo ningún cambio. ¿Cómo había llegado a este punto? La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta mientras los familiares miraban a Jacob. A lo largo de los días los síntomas empeoraron, con su cuerpo luchando por encontrarse bajo riesgo mientras los efectos de una sobredosis lo invadían. A medida que el tiempo pasaba, se hizo evidente que la situación era irreversible. Su respiración se mantenía gracias a la máquina. Según los médicos intentaban sin éxito, revivir alguna chispa de conciencia en su mente. El 10 de abril de 2023, a las 7:36 de la noche, rodeado de su familia, Jacob Stevens dejó de respirar. No brain scan, there was nothing there. He said we could keep him on the vent. You know, he could lay there like that, but he will never open his eyes. He will never breathe on his own. Do anything like that. Pero si fuera un simple caso de sobredosis no estaría narrando todo esto. El Benadryl Challenge fue un reto conocido en redes sociales, sobre todo en la plataforma de TikTok, como una manera de experimentar visiones sobrenaturales. Este medicamento era la marca de un principio activo llamado difenhidramina, un antihistamínico que sirve para la reducción de síntomas de alergias, como secreción nasal, picazón o estornudos. En dosis elevadas era capaz de causar alucinaciones tanto visuales como auditivas, razón por la cual se convirtió en objetivo de cierto sector que buscaba este tipo de placeres de manera sencilla. Quienes consumían Benadryl anunciaban haber conocido a una criatura extraña, con figura humanoide y un sombrero característico, aunque sin rasgos faciales reconocibles. Se trataba más de una sombra que aparecía en un rincón de la periferia visual, y que si regresaba a saber exactamente cómo era, este desaparecía acompañado de una quietud en extremo agobiante. Cuando volvías a alejar la mirada nuevamente aparecía, más cerca tuyo y con un ambiente ominoso que te envolvía oscuramente. Este personaje resaltaba mucho entre las diferentes experiencias de los consumidores compulsivos de Benadryl, y en algún punto se volvió reconocido entre adolescentes ansiosos de retos extremos. Gracias a la nueva tendencia, 2 menores fallecieron producto de la sobredosis, acompañados de decenas de hospitalizados que sufrieron alucinaciones y problemas cardíacos severos. El sujeto del sombrero no es una aparición exclusiva del Benadryl, así que siguen habiendo personas buscando encontrarlo a través del consumo de sustancias similares. Y debido al funcionamiento natural de Internet, es muy probable que una oleada de menores en estado crítico regresen a los hospitales. No existe mejor manera de introducir este caso repugnante que a través de la advertencia de quien ya lo ha visto incluso con restricciones. La evidencia de que en Internet existen usuarios sin ninguna clase de respeto por la vida humana. Y más terrible aún, por la vida de niños y recién nacidos. Solo un aviso para cualquiera que busque profundizar al respecto. Puedo confirmar que no debes buscar esas fotografías bajo ninguna circunstancia.
Son despreciables y no deberías verlas. Yo no estuve buscando activamente las versiones sin censura, así que ten cuidado cuando indagues incluso en las imágenes editadas. Probablemente es mejor que te mantengas alejado a cualquier cosa relacionada con esto. Hay cosas que realmente no quieres ver. Para quienes no estén familiarizados con este caso, a mediados de la década de 2010, comenzaron a circular imágenes en línea que mostraban a un sujeto sin identificar, jugando con los restos de fetos abortados, abusando de un niño como mínimo, y fotografiándose mientras jugaba con pequeños con discapacidades graves o en coma. Las fotos aparecieron originalmente en Reddit, un foro en el que se compartían material de gore, tales como ejecuciones o accidentes. Según la información de fondo consultada, la fecha más temprana en que podrían haberse tomado las fotos data de 2014. Lo que coincidiría con su fecha de publicación en Internet. Parece que las fotos fueron tomadas en algún hospital de Estados Unidos. Todas ellas muestran al sujeto apodado Dr. Gloves, por los guantes quirúrgicos que usa en la mayoría de sus fotografías. Se rumorea que su nombre es Edwin Valiance, aunque lo dudo mucho por razones que explicaré más adelante. La mayoría de estas muestran sus brazos y manos con guantes quirúrgicos, aunque en otras se puede ver su cuerpo de cuello para abajo. En las fotos que muestran su cabeza lleva una máscara de goma negra. Es un hombre blanco corpulento de entre 30 y 45 años. No he intentado calcular su altura, aunque parece medir entre 173 y 180 centímetros. A juzgar por las fotografías, es evidente que tiene fácil acceso, tanto a niños vivos como a restos fetales, por lo que debería trabajar en un hospital. Algunos dicen que es un médico forense, sin embargo el alcance que tiene con menores vivos me hace dudar de esta suposición. Personalmente creo que es médico. Podría ser enfermero, pero tener acceso a una habitación donde pueda ponerse cómodamente una máscara y posar con fallecidos hace improbable que lo sea. En algunas fotos lleva uniforme quirúrgico, pero en la mayoría lleva camisa típica del área médica. En uno de los materiales se le ve con zapatos de vestir, pantalones y calcetines elegantes. Lo que también sería extraño para un enfermero. Por razones similares considero poco convincente de que sea auxiliar de enfermería certificado, técnico de atención al paciente o asistente de patólogo, según han comentado muchos usuarios respecto al caso. También está la cuestión de los guantes. ¿Por qué usa guantes quirúrgicos para interactuar con sus víctimas en el entorno hospitalario, en lugar de guantes de examen normales? No solo es poco práctico e innecesario, sino que también es un desperdicio cambiar los guantes quirúrgicos constantemente, lejos del procedimiento operativo estándar. Las tomas de corriente que aparecen en las fotografías indican que el centro está en Canadá o Estados Unidos. Se ha hablado de que trabajaba en un hospital infantil de California. No obstante, no he encontrado pruebas que confirmen esa teoría. También creo que conviene considerar la posibilidad de que las fotos se tomaran en lugares diferentes, es decir, en dos centros médicos. Además de que fueron realizadas en 3 lugares distintos: el hospital, la morgue y la oficina. A continuación detallaré cada uno. Las fotos de la morgue lo muestran principalmente posando y jugando con los restos de fetos humanos. La habitación en sí se ve vieja y destartalada. A pesar de lo desordenada que parece, creo que en realidad se usa como morgue o sala de autopsias, y no es solo un trastero al que acude para hacer lo que hace. Hay una ventana en la habitación que se encuentra esmerilada, pero solo es visible directamente en una foto. Además, la placa con el nombre Edwin Valiance está retocada. Primero, ¿por qué Dr. Gloves se molestaría en ponerse una máscara, si va a dejar su placa a la vista? Segundo, la forma de la placa no tiene sentido, ni siquiera pegada a la mesa. El hospital. Para empezar, uso la palabra hospital con cierta ligereza. No considero que todas las fotos se hayan tomado en el mismo lugar, ya que algunos niños se encuentran obviamente en un centro de cuidados a largo plazo. En ellos se alinean en sillas y camas especiales. Y la mayoría tiene traqueotomía sin sonda. También hay una fotografía que muestra a un recién nacido aparentemente normal, durmiendo en una cuna de hospital estándar, por lo que si las fotografías se tomaron en la misma instalación, probablemente realizan tanto cuidados agudos como cuidados a largo plazo. La oficina.
Estas fotos son probablemente las más perturbadoras, ya que muestran a una niña que parece tener menos de 5 años. No está conectada a ningún tubo ni equipo médico, lo que me hace preguntarme si se tomaron en una residencia, o en algún lugar fuera de las instalaciones principales. La moldura de la puerta, el interruptor de luz basculante y la conexión de televisión por cable, no son el tipo de cosas que verías en un hospital. Sumado a todo ello, la niña de las fotos de la oficina no se muestra en ninguna de las demás, y parece estar en buenas condiciones sin problemas de salud. Levantar a una pequeña por el cabello sin lugar a dudas le provocaría un grito que llame la atención, por lo que debió realizarlo en un lugar tranquilo y sin espectadores potenciales. Agradecería cualquier aportación sobre este caso. El FBI ha sido supuestamente notificado, y han declarado que no hay nada ilegal en las fotos. Aunque todo lo mencionado no son más que rumores. Deberíamos poder aproximarnos a una ubicación basándose únicamente con el tipo de instalación. Así que espero que haya algo en estas fotos que ayude a limitar las opciones. A casi 4 años de realizado esta publicación en Reddit, y a más de una década desde la primera fotografía de Dr. Globes, nunca se ha conseguido respuestas del caso. Mediáticamente tampoco ha despertado mucho interés, más que en ciertas comunidades digitales y foros de usuarios curiosos. Sin presión real para que las autoridades investiguen a profundidad. What's the address of the emergency? I think my wife shot herself. There's blood all over. Shot herself with a gun? Looks like it. En una tranquila comunidad de Cottage Grove, Minnesota, vivía una pareja que a los ojos de muchos, representaba el ideal de una familia estadounidense. Stephen y Amy Alwine parecían tenerlo todo. Una relación sólida, carreras exitosas y una profunda conexión con su comunidad y sus creencias religiosas. Amy Alwine era conocida por su pasión por los animales. Como propietaria de Active Dog Sports Training, dedicaba su vida al entrenamiento canino mientras se ganaba el respeto y la admiración de sus clientes y colegas. Su compromiso con el bienestar animal la llevó a viajar frecuentemente para asistir a competencias y seminarios, consolidando su reputación en el ámbito del entrenamiento de perros. Por otro lado, Stephen Alwine fue un especialista en informática con una carrera estable en una organización de seguridad. Además de su trabajo en tecnología, desempeñaba un papel activo en su iglesia local, sirviendo como diácono y pilar religioso en Cottage Grove. Juntos criaban a su pequeño hijo. Y entonces llegó mayo de 2016. Agentes del FBI ingresaron a la residencia de los Alwine haciendo preguntas extrañas, tales como si había alguien que tuviera un resentimiento hacia la familia, en particular hacia Amy. Por supuesto respondieron que no tenían en mente a ninguna persona, ya que eran bastante considerados en la comunidad. No se les pasaba por la cabeza quién tendría alguna clase de problema contra ellos. Tras los cuestionamientos realizados por los oficiales, un agente del FBI y un detective de la policía local, explicaron que habían descubierto que un sujeto, bajo el seudónimo de Dog Day God, intentó contratar a un sicario a través de la dark web para asesinar a Amy. Esto usando los servicios de un sitio llamado Besa Mafia, conocido por ofrecer servicios de asesinato por encargo. La primera justificación que les vino fue que se trataba de una broma o un intento sin motivación real de llevar a cabo el crimen. El único inconveniente era que este usuario hizo un desembolso de $6,000 en criptomonedas. No se trataba de una broma exagerada. Alguien quiso acabar con la vida de Amy Alwine y no pudo conseguirlo. Okay. Do you see her right now? No, I'm with my son. Sir, do you know if she was breathing at all? I don't. I Okay. just got back from dinner. Okay, would you like to check on her and see if she is, or do you believe that she is beyond help? Stay there for just a second. They want me to go check on her. Hang on. Besa Mafia era un sitio bastante particular en la red oscura, ya que a pesar de promocionarse por tener los mejores servicios de sicariato a tu disposición, en realidad se trataba de una estafa que buscaba captar dinero de personas desesperadas e incautos. Besa se enfrentó a un hackeo que liberó la información de todos estos encargos, así como direcciones, criptomonedas transferidas o nombres de sus consumidores. Datos que serían analizados por el FBI para poder comunicarse con los afectados.
Ese fue el caso de Doug Daigot, quien aparentemente había solicitado que acabaran con la vida de Amy Alwyn. Al punto de incluso pedir que lo mejor era ejecutar el crimen durante un viaje de negocios. Tras notificar de que este intento fallido no era algo para tomar a la ligera, les solicitaron que debían alertar cualquier situación sospechosa. Después de eso los agentes salieron de la casa, y la vida de los Alwyn continuó sin inconvenientes hasta el siguiente mes de junio, cuando Amy se comunicó con el FBI para avisar que había recibido 2 correos electrónicos diciendo que debía quitarse la vida, porque de otro modo atacarían a sus familiares. Fue gracias a esto que empezaron una ronda de entrevistas a conocidos y compañeros de trabajo del matrimonio, e incluso revisaron las computadoras en busca de señales que los vinculara con el usuario Doug Daigot. Desgraciadamente la investigación no ofreció ninguna clase de resultados, por lo que Amy quedó vulnerable al siguiente intento que conseguiría acabar con ella. 13 de noviembre de 2016. Stephen se despertó poco antes de las 6, y fue a su oficina del sótano por teletrabajo. Alrededor de las 12 de la tarde, Stephen subió a almorzar con Amy y su hijo. Poco después Amy le dijo a su esposo que se sentía sumamente mareada, y que se iba a la cama a descansar. Cuando le preguntaron si deseaba asistir a un centro médico junto con su padre, respondió que prefería quedarse en casa y reponerse naturalmente. De modo que su hijo se fue con el abuelo, hasta que Stephens fue a recogerle por las 6 de la tarde. Al regresar el pequeño vio a su madre tirada en el suelo, con un charco de sangre alrededor de la cabeza. A las 7 de la tarde Stephen decidió llamar al 911. Minutos después la policía de Cottage Grove llegaría a la residencia familiar. Los oficiales entraron en el dormitorio principal y vieron a Amy tirada boca arriba en el suelo, con los pantalones desabrochados y las manos extendidas a los lados, junto a la sangre y una pistola posicionada a la altura de su antebrazo izquierdo. Curiosamente los oficiales descubrieron que la herida en su cabeza se ubicaba en el lado derecho superior. Sin contar otras inconsistencias como que Amy era diestra y no tenía pólvora en los dedos. El usuario de la Dark Web había decidido cometer el crimen con sus propias manos. La autopsia reveló una concentración de escopolamina, 40 veces superior a la dosis recomendada circulando en su sistema. Este fármaco, conocido por su capacidad para incapacitar a las personas, sugería que Amy había sido drogada antes de su muerte. Las sospechas recayeron sobre Stephen, su propio esposo. No tenía ningún sentido que insistiera en la posibilidad de que Amy atentara contra su propia vida, considerando los antecedentes de amenazas e intentos de contratar a un sicario en Besa Mafia. Así que investigaron todo cuanto pudieran sobre él, con el objetivo de revelar sus motivaciones, ya que los oficiales no tenían dudas al respecto. Y descubrieron algo bastante peculiar. Why do I never quit? I just don't want to get caught. Hey, you! Stephen había estado usando el lugar de citas por internet llamado Ashley Madison. Este fue un sitio ampliamente conocido debido a 2 cosas. La primera era que se promocionaba como una alternativa para experimentar relaciones de infidelidad. Y la segunda por un hackeo masivo en el que se filtraron los nombres de miles de usuarios, destruyendo familias y reputaciones en el proceso. Stephen había estado manteniendo múltiples aventuras extramatrimoniales a través de Ashley. Además de que sus registros digitales mostraron que había adquirido criptomonedas, y visitado foros de sicarios y crímenes por encargo. Las autoridades concluyeron que, al no conseguir que un tercero asesinara a su esposa, decidió hacerlo él mismo para simular que ella lo había hecho voluntariamente. En su mente retorcida, debido a la posición que tenía como diácono de la iglesia local, tenía una imagen que mantener al ser un sujeto respetado por sus valores. Incluso si ello implicara acabar con la mamá de su propio hijo, para esconder al mundo esas aventuras, y evitar una posible confrontación con su esposa. En enero de 2017 Stephen fue arrestado y acusado del crimen. Durante el juicio la fiscalía presentó pruebas contundentes, registros financieros, comunicaciones en la Dark Web y pruebas sobre sus infidelidades. En febrero de 2018 fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En el camino dejó sin padres a su pequeño hijo, viviendo con la memoria de su madre tirada en el suelo hasta el final de los días.
what was it I've done? Oh, what was it I'm supposed to have done? The offence is that I've arrested you. Matthew Falder es ese tipo de usuarios por los que ciertos lugares son catalogados como infiernos oscuros a los que nadie debería acceder. Porque pocas veces la policía británica ha tenido que enfrentar a un depredador tan escurridizo, perverso y metódico como él. Un sujeto que a los ojos del mundo entero, era simplemente un brillante académico con una prometedora carrera como investigador universitario. Pero que en realidad escondía uno de los secretos más retorcidos que ha visto la historia reciente de los crímenes digitales. Falder no solo engañaba, Falder destruía. Y lo hacía desde la comodidad de su hogar, detrás de la pantalla de un ordenador, donde el dolor humano era su entretenimiento y su combustible. Matthew Falder nació en 1988 en Inglaterra. Desde joven demostró una inteligencia sobresaliente. Fue educado en instituciones de élite, y posteriormente estudió ciencias naturales en la Universidad de Cambridge, una de las más prestigiosas del planeta. Se especializó en geofísica obteniendo su doctorado, y convirtiéndose en investigador de la Universidad de Birmingham. Aunque físicamente se veía como alguien descuidado y poco sociable, sus allegados lo consideraban un tipo divertido e incluso llegó a tener una pareja sentimental. Todo ello era una fachada para liberar sus impulsos en Internet. Las actividades criminales de Falder comenzaron alrededor de 2007. Utilizaba plataformas convencionales como Gumtree o Craigslist, sitios de anuncios clasificados de trabajo para encontrar a sus víctimas. Allí se hacía pasar por una joven mujer atractiva que ofrecía dinero, a cambio de fotos íntimas. Para ello tuvo muchos nombres falsos como Liz, Daisy o Chloe, de un total de más de 70 alias que lo acompañaron durante sus fechorías. Cuando alguien le enviaba una imagen, pasaba al siguiente nivel de chantaje. Amenazaba con enviar esas fotos a sus familiares, amigos o empleadores si no le daban lo que deseaba. Pero no pedía simplemente más fotografías, exigía cosas cada vez más humillantes. Su objetivo era romper a sus víctimas emocional y psicológicamente. Él usaba correos falsos, proxies, VPNs y herramientas de la dark web para ocultar su rastro. A cada víctima la trataba como un proyecto, ya que estudiaba su conducta, problemas familiares, sociales y académicos, con el objeto de usar cada debilidad potencial como arma de manipulación. Entre sus víctimas había adolescentes, mujeres jóvenes y personas vulnerables. Algunas eran chantajeadas durante años enteros. En ciertos casos las obligaba a infligirse daño físico, o abusar de otras personas frente a la cámara. Una de las víctimas fue forzada a comerse vómito, otra a bañarse en orina, lamer retretes, y abusar de su propia hija. Una de las características más oscuras del caso, fue que Falder no se detenía con el chantaje. Cuando sus víctimas decían que no eran capaces de soportar más peticiones, se burlaba de ellas. Les decía que nadie les creería, que sus vidas estaban arruinadas, que él lo controlaba todo. Y por casi 10 años, atacó indirectamente a más de 70 personas. Después de obtener las fotografías, Falder se internaba en la dark web para compartir su trabajo con otros depredadores. Se unió a foros como Hurt2Core, un sitio dedicado al material de abuso extremo y la humillación. Allí publicaba tutoriales para enseñar a otros de cómo manipular psicológicamente a las víctimas, o promocionaba las imágenes de los abusos que había forzado a cometer. E incluso, en varias ocasiones, solicitó a otros usuarios ideas para nuevas formas de humillación que usaría en la realidad. Los administradores de ese tipo de foros lo veneraban. Uno incluso lo llamó un genio de la manipulación emocional, y todo esto mientras en su vida pública seguía siendo el académico brillante, que daba conferencias y publicaba estudios científicos. Durante años la policía no sabía quién era el monstruo tras esas identidades digitales, aunque existían denuncias realizadas hacia varios de sus perfiles. Se escondía detrás de encriptación y robustas políticas de privacidad en sitios de Internet. Pero eventualmente sería descubierto. Gracias en parte a una operación internacional coordinada por la National Crime Agency de Inglaterra, con el apoyo del FBI, la Europol y otras organizaciones. Pero respaldada por la denuncia que realizó una mujer a la que Falder había contactado, y que no cayó en sus engaños para enviar fotos indebidas. Con el tiempo lograron rastrear patrones de comportamiento, direcciones IP fragmentadas, y correos electrónicos vinculados a universidades en varios de sus usuarios. Así fue como en 2015 se identificó una pista importante,
Uno de los alias de Falder había sido usado desde una red de la Universidad de Birmingham. Los investigadores comenzaron entonces un operativo de vigilancia silenciosa. Necesitaban estar seguros de que tenían al hombre correcto. Hasta que en junio de 2017 fue arrestado en su trabajo. Lo tomaron por sorpresa, rodeado de compañeros y sin tiempo de borrar nada de su computador. El juicio se celebró en enero de 2018, donde Matthew Falder se declaró culpable de 137 cargos, relacionados con material de menores, chantaje, explotación sexual, distribución de fotografías ilegales, incitación al suicidio y participación en redes de abuso. La lista de crímenes era tan extensa que su lectura tomó casi una hora en completar. Entre sus víctimas confirmadas había al menos 46 personas, pero los investigadores estimaron que podrían ser más de 200 seres humanos. Algunos de sus crímenes más graves no llegaron a juicio por falta de pruebas directas, ya que operaba con un nivel de anonimato tan extremo, que ni siquiera sus alias se repetían con la frecuencia necesaria. El juez lo describió como un individuo perverso sin remordimiento alguno. Dijo que era uno de los casos más terribles que había visto en su carrera. Y de ese modo fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 32 años, antes de poder solicitar libertad condicional. Actualmente se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad, sin acceso a ningún tipo de tecnología. Y para cerrar el infame caso de este depredador, voy a presentarte alguna de las grabaciones en las que se le veía colocando cámaras para captar a mujeres en situaciones comprometedoras, mismo material que usaría después para chantajearlas y compartirlas en distintos foros. Se sabe actualmente que en su gran repertorio de contenido, habían bebés, menores y adultos a los que condicionaba a hacerles lo que él quería.